Bienvenidos al 23º encuentro de Cerámica en Casa. El tema de hoy es cómo construir un pequeño horno eléctrico de pruebas o para hacer ensayos. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, si tenés que quemar unos lápices o tizas cerámicas, no lo vas a hacer en la placa del piso de un horno de 100 litros. O querés ensayar una nueva pasta, cómo corregir el cuarteado de un esmalte, un nuevo color. O por ejemplo, estás trabajando en baja temperatura y querés pasarte al grés o hacer algunas experiencias en alta temperatura. ¿Por qué hacerlo a partir de una gran cantidad de piezas y en un horno grande? Es mucho mejor empezar de a poco con un horno pequeño cuando tengas seguridad, confianza en los materiales, en lo que estás haciendo, pasas a mayores gastos de energía, materiales, etc. Bien, ¿qué podemos esperar de este curso? Antes de pasar a enumerar, voy a hacer como un listadito de los temas que vamos a abordar en los próximos encuentros. Quiero agradecer a Tato, a Gustavo, a Benamar, que ayer trabajaron. Abrazo partido para terminar el hornito de 6 o 7 litros que tenemos acá. Ya funciona, lo probamos a 1100 grados. Hoy quizá lo prendemos y lo dejamos hasta temperatura de grés, aunque nuestra recomendación es que lo uses hasta 1100 grados, porque lo hicimos con alambre muy finito. Ahora después te cuento. Realmente gracias. ¿Y qué podemos esperar de estos encuentros que faltan de septiembre en los que vamos a abordar el tema de hornos? En primer lugar, vamos a hablar o vamos a empezar a entender qué es un horno, cómo funciona. Vamos a ver algunos materiales refractarios aislantes, algunas ideas para construir el pequeño hornito o los hornitos, porque vamos a hacer 3. Vamos a ver la relación entre volumen y potencia, o sea, la relación que hay entre la capacidad en litros interna y la potencia que le tenemos que dar, siempre hablando de hornitos monofásicos. Vamos a hacer 3, como dije, uno de 6 litros, uno de 12 litros y uno de 30 o más, 37 litros. Vamos a ver cómo operarlos, cómo programar un programador, si lo tenés, cómo mantener o hacer un mantenimiento básico, cómo medir la temperatura. Sobre eso te quiero mostrar cómo reparamos nosotros las termocuplas tipo K en caso de que se te corte. Es importante que el sensor no te falle y que lo puedas reparar o tener una de repuesto mientras reparas la otra. Y vamos a hacer algunas consideraciones sobre el material de estivas, placas y pilares que podés comprar, depende para qué temperatura. Y algunas consideraciones sobre me conviene horno chico, horno grande, horno a leña, horno eléctrico, horno a gas. Una pregunta de siempre, ¿no? El horno de vitrofusión me sirve para cerámica, el de cerámica me sirve para vitrofusión. En relación, eso es lo que vamos a ver en 3 semanas, más o menos son 6 encuentros, son todos a las 19 horas. Ahora, en relación a la metodología, lo que vamos a hacer ahora es experimentar. Esto va a ser como un banco de pruebas. Tenemos algunos materiales refractarios aislantes, tenemos alambre de 1, 1,3, 1,5, 1,8, de 2, 2,2, 2,5, Cantal, Cromalloy, Resistón, un alambre sueco, un alambre chino, un alambre francés. Hay otros. Yo nunca recomendé hacer un horno para cerámica con alambre más fino de 1,6 milímetros de diámetro. Sin embargo, estoy muy a la expectativa, muy motivado. O sea, me gusta, me motiva, me alegra que te sirva lo que vamos a compartir, pero yo personalmente tengo interés en ver cómo funciona este hornito, el primero de la serie de 3, con alambre chino, el Cromalloy 1400.
que nosotros no lo compramos porque queríamos comprarlo. Una vez lo compramos por error hace 10 años y ahí quedó archivado. Jamás te recomendaría un horno con alambre menor a 1,6. Yo digo siempre 1,6 para mí, 1080, 1100, alambre de 1,8, 2, 2,2 para 1200 para arriba, para gres. Siempre respetamos eso. ¿Quién iba a decir que en esta serie de encuentros íbamos a estar usando ese alambre de 1 milímetro? Es el alambre más fino que viene de ese tipo. Vamos a ver cuánto aguanta. Está recomendado para 1400. Por supuesto que no en ese espesor, pero vamos a ver porque ayer funcionó muy bien a 1100. ¿Por qué yo estoy motivado personalmente? Porque todas estas experiencias que hacemos son desarrollos experimentales. A mí, como docente, me permiten reestructurar los conocimientos que tengo de años. El primer horno eléctrico que hice fue en 1989, en el 90. Pasaron ya 30 años. No somos fabricantes de horno, no vendemos hornos, pero sí fabricamos los nuestros propios. Compartimos este conocimiento con los alumnos de la facultad, también en el Parque del Conocimiento dimos cursos para armarte tu propio horno de vitrofusión. Pero realmente todos estos años probamos diferentes combinaciones de materiales refractarios aislantes. Ladrillo con fibra, fibra sola, ladrillo, alambre grueso, alambre fino, resistencias en las 6 paredes, en 4, en 3, en 2, resistencias en canales de los ladrillos refractarios aislantes, resistencias en tubo de silimanita, tapa arriba, tapa al costado, trifásico, monofásico, diferentes curvas, diferentes velocidades, con programador, sin programador. Te cuento algo para que no te preocupes. Hace 30 años que hacemos esto, 20 años estuvimos sin programador automático. Yo lo recomiendo, no vuelvo más al sistema manual, porque es mucho tiempo de estar al lado prendiendo y apagando, pero 20 años lo hice manualmente, vos lo podés hacer para empezar, así que qué importante que te armes de un primer horno y arranques. Y como dije recién, acá van a entrar 4 tazas o un cuenco grande. Tiene 22 por 22 por 11 o 23 por 23 por 11. Es interesante, si estás haciendo, no importa si haces terapia, si lo haces porque te gusta, si haces escultura artística, si haces algo comercial, si haces, podés arrancar, porque estos días por los mensajes, yo vi que había muchos con extrema ansiedad. Empezá haciendo 4 vasos por pellizco, no importa si es torno alfarero, colada, empezá haciendo piecitas para vos, para gente que querés, o empezá a conocer los materiales, y pienso que en esta escala aprendés mucho en quemas repetidas y realmente ganás seguridad en el manejo de los materiales. Después está la parte creativa y la naturaleza de lo que vas a hacer, que lo decidís vos, ¿sí? No lo podemos manejar desde acá. Bien, eso en cuanto a la metodología, y te quería aclarar que porque estemos hablando de hornos eléctricos, no concluyas así livianamente que somos partidarios del horno eléctrico. No, tenemos una vasta experiencia en hornos a leña, muy poca en hornos a gas. Hay muchos ceramistas que son especialistas en hornos a gas y nos encanta el horno a gas, nos encanta la leña, pero ahora estamos en esto. Hornos en técnico ceramista es una materia anual, no cuatrimestral, y cada clase son 3 horas. Entonces, yo no voy a desarrollar ahora la teoría para después hacer un hornito de prueba. Vamos a hacerlo, te muestro cómo lo hicimos, y a medida que tengamos tiempo, mientras esperamos que suba de temperatura, lo probamos, lo armamos, porque van a ser 3 por lo menos, quizá 4, ahí vamos a ir explicando teoría o conceptos que son importantes. Bien, vamos a arrancar.
Un horno básicamente es un acumulador de calor. Es lo contrario a la estufa. La estufa disipa el calor, el horno acumula. A medida que acumula calor, se eleva la temperatura. Ahora, así como tenés materiales que son buenos conductores de la electricidad, por ejemplo el cobre, por eso los cables están hechos de cobre o algún otro metal, y malos conductores de la electricidad como la madera o el plástico, hay buenos conductores del calor y malos conductores del calor. Incluso hay índices y cálculos bien complejos para determinar esto. Entonces, lo que tenemos que buscar nosotros para acumular calor es un mal conductor del calor, no un buen conductor del calor, un mal conductor del calor. Por eso usamos materiales aislantes. Yo hoy simplifiqué bastante. Esto es un ladrillo refractario compacto, pesado, de los que yo uso para hacer mi parrilla, por ejemplo. O usé para hacer un horno de bóveda catenaria de 2 hogares a leña de 1 metro cúbico. Entonces usé estos ladrillos compactos en la primer capa y después ladrillos comunes misioneros de ñaú, arcilla local. Son ladrillos que llevan mucho acerrín y viruta, son muy aislantes, pero soportan 1000 o 1100 grados no más. Este ladrillo que tengo en la mano me está pesando, ya me cansé, tiene 3,5 kilos y unos gramos más. Este ladrillo que vamos a usar es nacional hay importados. Es un ladrillo aislante, para quien no tuvo uno de estos en la mano, este pesa 1,4 kilos y unos gramos más. Fíjate, 2 kilos menos que el otro. Esto tiene como unas celdas de aire que van a ayudar a que el calor no pase de la cara caliente o tarde mucho en pasar a la cara fría. Eso nos va a permitir acumular el calor. Hay un material que es la fibra cerámica. No lo tengo acá, pero lo vamos a mostrar en otros encuentros. Incluso uno de los 3 hornitos va a ser de ladrillos aislantes y fibra cerámica. ¿Qué es más aislante que estos ladrillos todavía? Tiene el problema de que nos tenemos que cuidar de las partículas de la fibra cerámica que tienen forma de espina. Es un material cancerígeno. Entonces, yo cuando trabajo con fibra cerámica, me acuerdo que viajé a Buenos Aires cuando hubo los primeros pedazos de fibra cerámica, traje un pedacito y no sé, era como una novedad, era como fascinante. Nosotros nos protegemos con guantes de nitrilo, un barbijo y nos ponemos un pilotín, como esos que no son descartables, como de nylon finito. Es un pilotín que uno lo usa 1 o 2 veces y se rompe. De esa manera nos protegemos. Es un material muy aislante, nosotros le hemos sacado mucho provecho y desde hace 30 años lo usamos con mucho cuidado y lo encapsulamos para no tener contacto con la fibra una vez que terminase el horno. Es decir, la fibra queda entre la chapa del chasis del horno y en la cara caliente nosotros le pasamos hay rigidizante, por supuesto, comprar rigidizante si querés, te lo vende el que fabrica la fibra. Nosotros usamos un engobe de 70-30, 70 de kaolin, 30 de alúmina, óxido de aluminio. Es un engobe, es una pintura, le damos 1 o 2 manos, eso se bizcocha en la primer quema, se va rigidizando cada vez más, no lo hacemos muy grueso porque después se desprenden pedacitos, no queremos eso. Pero nos funcionó muy bien. Entonces tenemos chapa, engobe refractario y no tenemos contacto con la fibra. Eso, para que tengas una idea de los materiales que nosotros usamos para fabricar los hornos. Porque hoy dijimos, ¿cuál es el concepto? Acumulador de calor. Los materiales refractarios o los materiales con que hagas ese acumulador de calor que es el horno, no se tienen que fundir, no se tienen que reblandecer, no se tienen que agrietar. Y uno da vuelta, vuelta, vuelta. Ponete a estudiar libros de materiales que resisten altas temperaturas. ¿Y en qué vas a caer? En la arcilla.
aún, fíjate, acá de los materiales que hay en una casa o en un galpón, lo más refractario es la arcilla. Mira, este ladrillo pesa 2 kilos, 1,9 kg. Es un ladrillo misionero, hecho a malacate, no a máquina. Es bastante liviano. Está hecho con ñaú, bastante viruta y acerrín. Con esto puedes hacer un horno a leña perfecto. Incluso algún día vamos a hacer uno eléctrico con ladrillos K26 o menos en la cara caliente y después una aislación secundaria con ladrillos comunes. Dentro de lo asequible, accesible, la arcilla al final termina siendo el material refractario. Yo ya sé que con esta arcilla local no puedo a una fábrica decirle que haga ladrillos refractarios, pero esto, en términos relativos, es lo que tengo a mano y funciona. Ahora, otros aislantes, voy a sacar esto de acá, además de la fibra cerámica, que nosotros la usamos a 1260. Esa es la temperatura de servicio que te indican. Nosotros la usamos a 1230, 1220, porque con el tiempo notamos que se contrae, se raja, se achica, etc. Tiene sus problemas. Esto para la cara caliente, ladrillo K26. El 26 indica 2600 grados Fahrenheit. Vamos a ver, si tenés tu celular, poné en Google o en un navegador 2600 Fahrenheit. Acá está. Mirá. Mirá, me tira 1426 grados. Así que, perfecto. Estos ladrillos van a bancarse una quema de grés. Después, nosotros, ¿sabés lo que usamos como aislante secundario? Aislante secundario es el que viene después de la cara caliente. No requiere que soporte muy altas temperaturas. Puede soportar 900 grados, 1000 grados, anda perfecto. Yo tengo acá, en el taller, menos mal que encontré, tengo 2 bolsas de vermiculita, es mica expandida. Funciona bárbaro, lo compramos a granel, como aislante secundario. Perlita, que es como lava volcánica expandida, son como pelotitas de tergopol, pero de mineral. Y después, en la primera época, ahí yo estaba mirando unas fotos con Alberto Viñati del 89, cuando hacíamos unos hornos de alta temperatura a leña, era paré, por supuesto que el refractario aislante lo hacíamos nosotros, con chamote de unos ladrillos de carburo de silicio que picamos a martillo, caolín, arcilla blanca y acerrín. Entonces tenía una pared de 6 centímetros de esa pasta refractaria aislante casera, y después tenía 6 centímetros entre ese ladrillo y la chapa, ¿de qué? Ceniza. Íbamos acá a los secaderos, acá hay secaderos de hierba, de té, ahora ya están quemando menos leña, usan gas, etc., pero con topadora levantan la ceniza. La ceniza tamizada en polvo es un aislante perfecto. Así que esos son aislantes secundarios baratos que funcionan muy bien. A ver, y 19. Vamos al tema, porque te quiero mostrar rápidamente cómo cortar los ladrillos. Vamos a enrollar un pedacito de resistencia. Vamos a ver hasta dónde llegamos. El hornito este tiene, vamos a multiplicar, si tenés ahí una calculadora, 23 por 23 por 11. Creo que tienen 11,5. Bueno, pero no importa. 11,5. Ah, ahí está, 6 litros, por eso me da 6 litros. Así que este es un horno a 6 litros. Yo lo hice de 1800 watts. Es lo que gasta tu plancha. Es muy interesante ver que uno se fije en los electrodomésticos de la casa, el consumo. Hay una chapita que te lo dice. La plancha 1800, 2000, 2500, un hornito eléctrico de cocina
los hay de 2.500, de 3.000. ¿Cuánto consume la perforadora, un secador de pelo, etcétera? Cada artefacto tiene el consumo en una plaquita. Bueno, este hornito es de 1.800 watts. 1.000 watts son 1 kilowatt hora de consumo. Y es interesante, yo esto, porque no vamos a poder explicar todo en una clase, yo voy a ir sumando contenido teórico, pero es muy interesante que vos sepas cómo sacar la intensidad de la corriente para que no se te quemen los enchufes, para que no se te quemen los cables en tu casa. Vamos a suponer que no vas a hacer el horno. Yo te recomiendo que si tenés plata lo compres. Yo más de una vez necesité, no me lo pude comprar, por eso me lo hice y hoy me da placer hacerlo, ver cómo funciona, etc. Pero aún si no te largás a hacer el hornito, estos conocimientos te pueden servir. Y nosotros lo que hacemos es, mirá, haz esta cuenta, 1.800 watts, que es la potencia, dividido 220 volt, porque estamos manejando monofásica. En Brasil, por ejemplo, hay lugares donde el voltaje es 220, en otros 110. En Paraguay es 220, en España 220 creo que me dijeron. En cada país tenés que ver cuál es el voltaje. Acá es 220. Entonces, fíjate que 1.800 dividido 220, o sea, la potencia dividida por el voltaje, me da el amperaje que indica la cantidad de corriente. Me da 8,2. Puede haber una diferencia después, ahora cuando veamos el indicador. Pero yo sé que si tengo, por ejemplo, fíjate cómo todo este conocimiento es súper práctico. Tengo esta ficha es de 20 amperes, le sobra capacidad para bancarse el horno. Esta es de 16, le sobra capacidad para bancarse este horno. Es una ficha reforzada de 16. En todas tenés que buscar, yo ya no veo más, veo borroso, pero ahí dice 16A con mayúscula, esta dice 20A. Y las comunes que tenés en tu casa pueden decir 10A. Es muy importante. Entonces, si dice 10A, o sea, 10 amperes, no pongas esa ficha en un horno monofásico de 16 o 18 amperes. ¿Por qué? Porque se va a derretir y sí va a pasar un accidente. Lo otro que te puedo decir acá en el taller, aunque no tengo instalación eléctrica, ahora estamos con prolongadores, tengo un pequeño tablerito, tengo un disyuntor y una llave térmica tetrapolar, porque hay trifásica. Igual el hornito es monofásico, o sea que toma un cable con tensión y un neutro. Está funcionando en 220. Muy bajo amperaje porque es muy bajo consumo. Incluso lo podemos hacer funcionar con una ficha de 10 amperes. Vamos a ver, yo voy a hacer la prueba. ¿A qué iba lo que recién dije? A no confundir. El disyuntor provee protección diferencial. Yo te estoy hablando como ceramista, no soy ingeniero ni electricista. Nos protege a nosotros, a los animales, a las personas, y la llave térmica cumple otra función. Entonces, si podés, tenés que tener las dos. Y lo otro, jamás anular la tercer pata que es tierra. Si no tenés, está bueno poner una jabalina, es como una lanza de cobre enterrada en la tierra, acá en algún lugar húmedo, con una bornera y un cable, entonces la descarga, si hay alguna descarga, va a la jabalina que está enterrada en la tierra, te proteges vos. Nosotros en la facultad, manejando 30 años hornos eléctricos, muchos muy deteriorados, nunca tuvimos un accidente eléctrico, nunca. Así que no le tengas miedo a la electricidad, pero tenés que tomar algunas precauciones. Bien, dicho esto, a mí me gustaría dividir las explicaciones, aunque no las terminemos hoy, en dos cosas, en dos partes. Una es la caja, el horno en sí,
sobre el cual tenés que manejar algunos conocimientos de materiales refractarios aislantes, cómo lo armamos, y el otro tópico o tema es el cálculo de resistencias. Ese tema yo no lo voy a tocar hoy, creo, o sea, me parece que tengo que dedicarle una clase entera a ese tema. Con qué alambre, qué grosores, cuántos metros de alambre de un determinado grosor tengo que cortar y enrollar para ubicar en un horno. Es cuestión de hacer algunos cálculos matemáticos, ¿sí? Bien, te quiero mostrar, porque al final vamos a media hora hablando y no mostramos nada. Quiero mostrarte realmente, aunque sigamos hablando en otro momento, cómo cortamos los ladrillos, cómo les dimos esa forma. Te muestro acá el hornito que después vamos a aprender. Mirá. A ver, ahí sí se ve. Ahí está el hornito. Ahora voy a poner la cámara en otra posición. Le voy a poner la tapa. Incluso tengo ganas de prenderlo y llevarlo a 1220 grados, a ver si se banca. A ver si se ve ahí. Creo que sí. ¿Cómo hacemos? Te voy a mostrar cómo hacemos estos orificios. Por donde pasamos las resistencias. Son ladrillos muy tiernos, muy livianos. Bien. Nosotros acá tenemos una perforadora común. Es grande, pero también hicimos estos orificios con perforadoras más chicas y funcionan perfectamente porque el material es muy tierno. Entonces, lo que tenés que hacer es poner a la perfección esto. Esto tiene que estar absolutamente paralelo, medido. No podés tener en un lugar una medida y que termine en otra medida del otro lugar, un ancho y acá otro. No, eso no, porque te va a quedar el horno desprolijo y en realidad acá sí queremos lograr un grado de precisión importante. Bueno, voy a hacer un orificio, te muestro cómo hacemos el corte. Un comentario más. Para poner la mecha absolutamente paralela, nosotros usamos patrones. Algo que hace como de plantilla acá. Podés usar la suma de caños estructurales, 20-20, 30-30. Incluso acá, para ajustar la medida, necesitaba subir unos milímetros y usé este plástico de alto impacto, es de 1 milímetro. Yo sé que 3 láminas son 3 milímetros. Entonces es muy preciso el ajuste. Bien, vamos a hacer una perforación. Bien. La mecha esta la compramos en una ferretería, mecha para mampostería, para atravesar una pared, tiene 10 milímetros. Y ahora yo estaba distraído pensando lo que te iba a decir y venía con mucha fuerza. Cuando vos sabes que va a terminar
la longitud de la perforación tenés que mermar la fuerza para que no se desgarre acá el orificio. ¿Sí? Bien. Vamos a cambiar de lugar la cámara. Ahí. Si se corta por la luz, porque estamos con prolongadores, ahora cuando prendamos el horno seguro se corta la luz. Vamos a seguir con la transmisión más tarde, pero seguimos. Bien, entonces, hay dos tipos de orificios. A ver, este es el que te mostré. Es como que la resistencia cae en la canaleta, ahí lo ves, ahí. Queda como atrapada ahí. O sea, entra por acá, pero cae en esa canaleta. Este orificio es más difícil de hacer, el que vamos a hacer primero. Después, esto es para el segundo hornito, el segundo proyecto. Acá hicimos el corte en el medio del orificio y la resistencia va a entrar por acá, pero queda levemente trabada. A mí me gusta esta, es muy rápido, es muy rápida de hacer, fácil. Te muestro a ver cómo queda. Un segundo. Mirá, ahí ves, queda como atrapada. Esta resistencia no está estirada, pero el canal está hecho en el medio del orificio. Es muy fácil, muy rápido. Te comento un dato que lo vamos a ver después cuando veamos el tema de las resistencias. ¿Cómo sé de qué diámetro tiene que ser el eje en el que enrollo el alambre para las resistencias? ¿Cómo sé la distancia entre una espira y otra espira? Bueno, mira, yo acá te muestro, tengo un manual del año del chicle, creo que del 60 o del 70, de Cantal, quizá del 70. Entonces, el manual te da indicaciones. Vos tenés que buscarte la información técnica de los alambres. Cantal A1 es el alambre sueco. Cromayoy 1400 es el alambre chino para 1400 grados, aunque nosotros lo podemos usar a mucho menos. Después hay uno que vende Casa Astri. Ahora después te voy a pasar. El Cromayoy y el Cantal lo compramos nosotros en Danfer SRL. Gracias a Laura que me envió alambre de diferentes diámetros. De un día para el otro lo tuve acá en Misiones. Después Casa Astri también vende alambres para resistencias, habrá otros proveedores. Pero el punto es, tenés que buscarte la información técnica que proveen los que venden el material. Yo conseguí, además de la información técnica actualizada, este manual muy viejo, lo tengo hace muchos años. Entonces, por ejemplo, te dice que el diámetro, para 1000 grados, el diámetro del eje tiene que ser 6 o 7 veces el diámetro del alambre. Para más de 1000 grados de temperatura, que es nuestro caso, el diámetro del eje tiene que ser 5 a 6 veces el diámetro del alambre. Y después te dice que entre espira y espira, dice 3 veces tan grande como el diámetro del hilo. O sea, que si tenés un alambre de 1 milímetro, entre espira y espira debería haber 3 milímetros. Eso es a modo de ejemplo, ¿no? Igual esto no lo cumplimos a rajatabla, porque nosotros al enrollar el alambre en un tubo de silimanita de 20 milímetros, rompemos totalmente con la regla. Ahí está la gracia de que esto sea un desarrollo experimental y probemos. Igual ya lo de los tubos lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Se deforma más el alambre.
con un diámetro más grande de espiras. Pero es interesante leer las recomendaciones que te da el fabricante del alambre que estás usando. Eso es importante, a eso iba mi comentario. Bien, vamos al tema del corte. Nosotros para cortar, mira, por eso te digo que yo voy reestructurando, reorganizando mis conocimientos, la práctica también. Porque nosotros antes cortábamos con unas sierritas sin par para máquinas de cortar metal mecánica. Voy, pregunto cuánto sale, 1.800 pesos, me caigo de espalda. Y terminamos comprando sierra de carnicero por metro en la ferretería. Esta era más fina de espesor, esta es más gruesa, también puedes usar un serrucho. Y nunca usé esto, pero ahora sí, y funcionó perfecto. Vamos a ver si nos queda algo con filo acá. Esto es súper abrasivo. Bien, entonces, para hacer los cortes no medimos con regla, buscamos patrones. Acá nosotros encontramos que esta reglita más este listón nos daba la medida justa, patrones, plantillas, para hacer un corte. Porque si empezás a medir, te puedo asegurar que en 12 ladrillos salen todo diferente, porque uno es muy imperfecto si lo hace manualmente. Estas sierras están bastante desafiladas, por eso tenés que comprar, de 1 metro sacamos 4. Una vez que entró la sierra, es más fácil. También lo podés hacer con una sierra circular, en vez de con un disco para madera, con un disco de cortar cerámica, y te valés de las reglas con tope y vas cortando esto. Se puede con sierra circular perfectamente. Ahí está. Bien. Ahora vamos a ver. Estoy viendo que tengo todas las sierras hiper desafiladas. El segundo corte es esto. Es este. ¿Ves que tiene una marca ahí? Bueno, así hicimos que nos quede exacto el corte. Y te cuento que si nos equivocamos en la medida de los agujeros, que ya hay 2 o 3 ladrillos con errores, van a ir a parar a las bases, al cimiento de algún horno, van a quedar ahí ocultos. Pero es mejor no equivocarse. Ahí. Ahí está. ¿Cómo hacemos? O sea, la resistencia va a caer de este lado. Ahí. ¿Cómo hacemos este otro corte? Bueno, encontramos, ¿te acordás que cuando dábamos técnicas de construcción, en los primeros encuentros mostramos cómo hacer planchas? Bueno, habíamos usado de listoncitos estos hierritos cuadrados de 8 milímetros. Bueno, ahí tenés, acá son el patrón o la medida.
Y una vez que entró la sierra, empiezo a inclinar, ¿ves? Bien. Y ahora te presento la escofina para estos casos, que es una varilla roscada. Acá tengo una de 8 y una de 10. Esto funciona como escofina. Doy vuelta al ladrillo porque la presión que hago no es pareja. Bien. Así se hace este tipo de canaleta. Ahí está. Te la muestro. Ahí. Acá va a caer el elemento calefactor, la resistencia. Como la mecha es de 10, nos puede entrar, por ejemplo, si yo uso un eje de 7 milímetros y enrollo un alambre de 1,5, acordate que le tengo que sumar 1,5 de un lado y otro 1,5 del otro. 7 más 3, 10 milímetros más o menos, va a andar perfecto. Ahí. La otra es esta. Después que perforás, haces el corte. Lo hicimos nosotros de la misma manera, solo que buscamos otros patrones o plantillas para que el hierrito calce en el medio del orificio. Bien, no te preocupes, por favor, porque ahora lo que te puede venir a la mente es cómo sé cuántos metros, de qué grosor. Eso lo vamos a tocar en un encuentro, si es necesario, en 2 encuentros. Te queda grabado, lo practicás, lo ejercitas, pero es muy sencillo y es muy divertido después ensayar. El hornito con más potencia, menos potencia. Incluso a este hornito lo vamos a ensayar con más potencia, con menos potencia. Va a estar entretenido ver, muy interesante ver cómo funciona, incluso sin programador, ¿no? Manualmente. Vamos a ver, te quiero mostrar cómo enrollar el alambre. A ver si podemos hacerlo acá. Acá. Acá lo que tengo en el taller son... Esta es una varilla de 1/4 pulgada de acero inoxidable. Tengo hierro trafilado de 7, de 10, de todos los diámetros. Hierro trafilado no es lo mismo que hierro liso de construcción.
El hierro trafilado es un acero 1045, creo, que viene para ejes. Entonces es perfecto, no es irregular. No uses hierro liso, común de obra. Igual el horno va a funcionar, pero no. Usa hierro trafilado o esta varilla de acero inoxidable la compramos porque no había hierro trafilado del 6. Esto de 1/4 pulgada, aproximadamente 6. Entonces, te voy a mostrar cómo enrollamos el alambre. A ver, pasa que no sé cómo ubicar la cámara. Acá ves que estoy dando manija, sí. Bueno, acá corté un pedazo. La manija tiene siempre, nosotros le hacemos un agujerito. Si no le haces un agujerito no importa, puede andar igual. En realidad me va a costar sacarlo si lo paso por el agujerito. Yo te voy a mostrar sin pasarlo por el agujerito ahora, porque estoy solo. Mirá. Ahí. Bueno, este es el método manual. Este es el alambre más fino de Cromalloy 1400. Busca Danfer SRL, fíjate en productos, resistencias industriales, va a estar el Cántala 1, va a estar el Cromalloy 1400, sale mucho más caro el Cántala 1, me gusta, pero nosotros hemos probado este alambre. Mirá, hay talleres, por ejemplo, en la facultad, en la carrera de técnico ceramista, estoy hablando de la Facultad de Artes y Diseño de Oberá. De paso, si sos alumno de la materia hornos, todo esto va como clases y lo tenés que saber. Nosotros usamos el Cromalloy 10 años, por ejemplo. Probamos el alambre con 3 o 4 quemas semanales de grés y se bancó perfectamente el uso intensivo. Te estoy hablando en grosores de 1,8 o 2 milímetros, a 1230 o con O5 o 1220, 1230, depende. Así que, ¿por qué no encapsulamos las resistencias para protegerlas? Porque no nos interesa realmente. El alambre tiene un costo que parece, sí, es mucho más caro que alambre negro o alambre galvanizado de ferretería, pero cuando vos aprendés a cambiar las resistencias de tu horno, a reponerlas, sabes calcular, sabes fabricar. Uy, se me trabó. Ahí está. Es bajo el costo de cambiar el alambre de un horno. Entonces, las enrollamos en tubos de silimanita, las ponemos en ladrillos aislantes con la canaleta, como recién te acabo de mostrar, y no nos interesa protegerlas porque el alambre se banca un uso intensivo. Es un material muy noble. Creo que es cromo, aluminio y hierro. Habría que ver en la información técnica de cada alambre. Está la composición y todas las características técnicas. Aunque ahora estemos haciendo este experimento con alambre de 1 milímetro, yo te recomiendo, igual ya vamos a hacer todos los cálculos, pero para un horno normal de 1/8 metro cúbico, de 125 litros, de 50-50-50 o 40-40-40, que son 64 litros, para una potencia de 6 a 7 kilowatt y medio, siempre alambre de 1,6.
Y si es para GRES, nosotros siempre usamos 1,8, 2, 2,2. Bien. Y volvemos al tema de la geometría. Lo dijimos cuando hicimos moldería, lo dijimos cuando hicimos la esfera, lo decimos ahora que estamos enrollando el alambre. Es pi por diámetro. Pi es un valor constante, 3,1416. El diámetro de esta varilla son 6 milímetros. Entonces, si haces esa cuenta, sabes exactamente cuánto alambre, qué longitud de alambre te lleva cada espira. En este caso, vamos a suponer que acá tenemos 100 espiras. Si el alambre tiene 1 milímetro, son 100 milímetros, 10 centímetros. Es todo matemática. Y que cuando hagas pi por diámetro, ¿qué diámetro tenés que tomar? ¿El de la varilla, el exterior del alambre o el medio del alambre? Bueno, nosotros le tomamos el espesor el medio del alambre. Sería el espesor de la varilla más, si acá hay 1 milímetro de un lado, 1 milímetro del otro lado. Sería más 1 milímetro nomás. O sea, 6 más 1, 7 por 3,1416. O por ejemplo, si acá tenés alambre de 1,5 milímetros y querés saber exactamente qué longitud lleva una espira, haces pi por es el eje más un espesor de alambre. O sea, 1,5 más 1,5 son 3 milímetros, si fuera este alambre de 1,5. Pero le sumás, si la varilla es 7, más 1,5, ya está. Te sale exacto. Y si no, tenés que ensayar. Cortás un pedazo de alambre de 1 metro y ves cuántas espiras sacás. Y comparás el cálculo teórico y te tiene que coincidir con lo que haces en la práctica. Ahí está. ¿Cómo pusimos la manija? Con unos pedacitos de madera, le hicimos un orificio, pusimos prensas. Es todo muy casero, todo esto se hace en un par de horas. Mirá. A ver. Vamos a dejar la varilla. Ah, ahora se ensanchó el... Bueno, qué macana. Vamos a correr la compu. Porque ahora te quiero mostrar el horno. Vamos a sacar esto de acá. Mirá, ahora me quedo atrapado porque se me ensanchó al sacarlo. Siguiendo la recomendación del manual Cantal, 3 veces más o menos es la longitud que tenés que estirar el resorte que sacás de la manija. Entonces, si tenés 10 centímetros, lo estiramos hasta 30. Igualmente nosotros, para hacer coincidir con la longitud de los canales del horno, a veces hacemos 2 veces y media, a veces 3 y un poco más, pero esto, a ver, si tenés acá 8, 3 por 8, 24. Mirá el alicate de electricista. Bien, vamos ahí. $24. Bueno, ahí está. 3 por 8, 24. Ahí tenés la resistencia terminada. ¿A dónde va esta resistencia? Según lo que estamos haciendo acá. Este es el ladrillo que hicimos. Ah, no, este no es el que hicimos, es este.
Ahí está. Así están colocadas. Yo la próxima te voy a contar cómo hicimos el cálculo para sacar la cantidad de metros de alambre de 1 milímetro, Cromajoy 1400, para que me dé una potencia de 1800 watts o 1,8 kilowatt hora conectados a 220 volt monofásico. Así, como estás viendo, están colocadas las resistencias del horno que te voy a mostrar ahora. Bueno, ya mostramos cómo hacer la canaleta. Mostramos cómo enrollar el alambre. Lo que nos está faltando es ver cómo calcular lo de las resistencias. Lo vamos a hacer en otro momento, pero ahora te quiero mostrar el horno. Y me encantaría, creo que prenderlo, y vamos a probarlo a 1200 ya. Igual el horno, yo te lo recomiendo para 1100, por lo fino que es el alambre. A ver, ¿qué hicimos nosotros? Bien. Bueno, acá Gustavo hizo una base. Es hierro ángulo, del más delgado, creo que es 3/4 pulgada, y pusimos 4 ladrillos. Yo voy a hacer el mismo planteo con la tapa de... Acá tenés la tapa hecha con ladrillos. Vamos a empezar por la base. 4 ladrillos y medio. Tapa, 4 ladrillos y medio. Yo voy a hacer, o sea que ya tenés 9. Más 4 para las paredes laterales y 1 para las esquinas, porque en cada esquina va un cuarto. O sea que tenés 4 y medio, 9. Más 5, 14 ladrillos necesitas. Yo voy a hacer una opción con la tapa de fibra. Vamos a mandar plegar una chapa, entonces la fibra va a quedar encerrada. Ya te vamos a mostrar cómo armar la tapa. No te desesperes porque ahora tenemos que terminar esto, pero vas a tener la opción tapa de ladrillo, tapa de fibra. Y también podés ensayar de poner acá unos suplementos. Entonces, acá contra el piso o sobre las paredes del horno levantando la tapa. Entonces vamos a modificar la cantidad de litros. Vamos a hacer la cuenta rápidamente. Este ahora tiene 6 litros, pero imagínate que lo hacemos de 23 por 23 por, en vez de 11, 11 y medio, por 15. Le voy a agregar como acá una prolongación en el perímetro. Ya me voy a 8 litros, incluso puedo agregarle un poquito más, y vamos a ver cómo funciona eso. Pero eso va a ser otra etapa. Esto está suelto. Si no ves rendijas, es porque hasta el polvo de los ladrillos usamos en las rendijas. Está totalmente suelto esto. A ver. Ahí lo ves. Ah, no lo ves. ¿Ahí lo ves? Bien. Vamos a poner esto en su lugar. Este es un hornito especial para, no solo para que te inicies, para que hagas los ensayos de pastas, de esmaltes, una plaquita, una pieza chica. Bueno, ahora viene el horno. Mirá, son, a ver ahí, si lo ves, 4 ladrillos. Y en las esquinas hay un cuarto. Con un ladrillo sacamos 4 cuartos, cubrimos las esquinas. Esto lo mandé plegar yo, es chapa común de 1,2 milímetros. Es una barbaridad, pero no, la verdad que no tengo mucha idea. Hago lo que me parece que está bien. Funcionó. Varilla roscada de 8 o de 6, no sé cuánto es. De 8. Para mí esto es un exceso. Con varillas de 6 milímetros o de 1/4 pulgada andaría bárbaro. Y si no tenés para hacer todo esto, meté acá un angulito para proteger el ladrillo y atá con alambre, ¿sí?
El tema es que empieces. Si no tenés para comprar los ladrillos del piso y de la tapa, porque son 9 ladrillos, yo hoy, por ejemplo, si tuviera tiempo, haría un experimento nosotros hicimos pastas con acerrín, entonces el piso y la tapa los haría con una pasta de, por ejemplo, arcilla Tincar o Tincar Super, kaolín, chamote refractario. Nosotros compramos en Refratex, creo que está en Lanús, chamote refractario y acerrín, 2 o 3 partes, o si entra un poco más en volumen, no en peso. Eso cuesta, hay que tener mucha paciencia para bizcocharlo, larga mucho humo, pero sería una manera de economizar aún más esta propuesta pequeña. Bien, entonces, me parece que nos tenemos que ir ya, pero la resistencia, que te voy a enseñar a calcular el próximo encuentro, o sea, Tato, Gustavo, Abenamar dejaron esto listo. Yo vine y en media hora coloqué la resistencia, siguiendo los canales. Acá entró, miren, acá entró. Hay un canuto de porcelana. Te voy mostrando ya estas piezas. Yo las compro en Casa Astrid. Esto es un canuto de porcelana que sirve para, vamos a suponer que este es el chasis del horno, en un agujerito metés esto y esa es la salida de la resistencia, porque la resistencia no puede tocar la chapa. Entonces acá tenés la entrada del alambre, el alambre da toda la vuelta por arriba, acá baja por el costado, da toda la vuelta por abajo y sale acá. Entonces, acá tenés un cable con tensión y el neutro. Ahí tenés 220 volts. Y los ohms de resistencia al paso de la corriente, que lo vamos a ver la próxima, generan que haya 1800 watts o 1,8 kilowatts de potencia. Suficientes. No me voy a poner a discutir si hay que poner más, hay que poner menos. Yo quise empezar con esta potencia porque el amperaje es bajo. Si estás en una casa y tenés enchufes de 10 amperes, esto te tiene que funcionar. Y volviendo al concepto del inicio, si lo dejas destapado, así como está, esto es una estufa. Y si lo tapas y acumula calor y levanta temperatura, esto es un horno. Así que, no sé, en invierno esto puede servir para las dos cosas, me parece. Yo voy a preparar esto porque me encantó ya. Me dieron ganas de probar. Mirá, tengo acá un cuenco. Le voy a poner una pincelada de cobalto. Esta es la pasta de Grez con APM 112 que vimos en una de las primeras clases o encuentros. Bien. Un poquito más. Hablando de pátina, ya pasamos el tema de la pátina. En Grez, nosotros hacemos una pátina que es muy común. Pasarle manganeso a la pieza por afuera te queda fantástica. No tenés que poner ni TP, ni fundente, nada. Solo óxido de manganeso como acuarela. Queda bárbara. Bien, vamos a ver si podemos meterle un esmalte. Quizá el otro año nos larguemos con un curso de esmaltes para 1210, 1220. Bien. No va a funcionar igual que vacío, pero está interesante empezar a probarlo cargado.
Ayer a 500 grados la velocidad era 18 grados por minuto y a 1100 la velocidad bajó a 3 grados por minuto. Vamos a ver si le da la potencia para pasar de 1100. Y después te cuento. Bien. Vamos a poner la tapa. En realidad esto hay que sopletearlo, porque de la fabricación quedó polvo, que se va a depositar seguro y más en un cuenco, ¿no? Pero vamos a hacer el intento. Ahí estamos. Acá tenemos cable de 1,5 milímetros, es el que yo tenía, yo pondría de 2, 2,5. Y después te voy a mostrar una tablita de los fabricantes de cable. Según la intensidad de la corriente, o sea, según el amperaje, te dan los milímetros de cable, o el grosor del cable que tenés que usar. Y tengo una llave térmica de 16 amperes. Ahí están dando, ¿eh? Mira, te muestro. No hace falta que te compres una pinza ampirométrica. Podés pedir una prestada. Ah, espera. Está haciendo falso contacto. Bueno, ahora vamos a ver. Espera. Bueno, ¿qué podía fallar? La zapatilla. Ahora la voy a arreglar, lo voy a prender. Lo que te quería mostrar es que poniendo la pinza en el cable positivo o contención, ayer nos marcó, lo pasé en la publicación de Facebook, 8,5 amperes. ¿Sí? Entonces, una cuenta muy interesante es 8,5 amperes por 220 volt, te da la potencia. Y esa potencia tiene que coincidir con la que vos calculaste en la teoría. Mirá, vamos a hacer, si tenés ahí una calculadora, 8,5 amperes por 220 volt, 1870 watts o 1,87 kilowatt hora. Va a ser muy económico, ¿eh? Te doy algunas tareas que me encantaría que las realices para el próximo encuentro. Primero, bajate o descargate la tabla de Danfer para el Chromajoy 1400 y para el Cantala 1, donde figuran los diámetros y cuántos ohms por metro de resistencia al paso de la corriente tiene ese alambre. Después está muy interesante que te bajes los catálogos de los que venden hornos y hagas una tablita con un resumen de 3 o 4 fabricantes y pone para tantos litros de capacidad interna o volumen interno, tal potencia, o sea, 6 kilovatios, 7 kilovatios, 3 kilovatios, 2 kilovatios, etc. Eso, y lo otro, tercer tarea, dividí lo que pagas de luz por mes o por bimestre por el consumo. Acá yo estoy pagando más o menos 5 o 6 pesos el kilovatio. Una amiga de Paraguay me dijo, ahí sacamos la cuenta, me pasó la foto de la factura, eran 3 o 4 pesos, no sé en tu lugar, pero está interesante averiguar. ¿Cuánto pagás? No tenés que ver la tarifa del kilovatio, porque a uno le cobran un montón de cosas, además del consumo. Lo que pagás, dividilo por los kilovatios consumidos,
y eso te va a dar el precio que realmente estás gastando. Entonces, la próxima vamos a, además del cálculo de resistencia, podemos ver un cálculo para sacar cuánto gasta por quema o por lo menos por hora de horno prendido. Yo ahora lo voy a prender y vamos a ver cuánto tiempo lleva y si llega a 1210, 1220 grados centígrados. Le voy a poner un pirómetro. Acá tengo otro portátil. Este es un pirómetro test que anda muy bien. Ahí. Ahí está. Bien. Después te cuento cómo anduvo y vamos a ver si llega a temperatura de Gres, cómo quedan los alambres, cómo se comporta. Bien. Fue un placer compartir el primer encuentro de hornos con vos. Por favor, seguinos, compartilo con otros ceramistas a los que pueda resultarles útil esta información. Estamos en Instagram también como Artes del Fuego _ y te agradezco mucho por los comentarios de aliento, de ánimo. Los mails no los estoy pudiendo responder, son muchos, pero por ahí me tomaré medio día y me pongo al día. Bien, un abrazo.